Muy buenos días, ¿cómo están todos? Aquí estamos en nuestro primer capítulo de este podcast Un Café con Jesús, en donde vamos a tener diversos invitados, en donde vamos a poder descubrir qué maravilloso es poder tener esta relación con Jesús. Eh, Como siempre lo decimos, esto no es religión, esto es una relación que construimos con Él. Y en este día en especial hemos tenido el grato momento de poder conversar con un amigo ya de años, desde la pandemia y mucho más, habiendo conocido a su padre también, que fue de mucha bendición para nuestra congregación cristiana Bethesda. Y en este día tenemos con nosotros al pastor Marco Huerta, que viene desde California, vino a hacer un viaje por varias ciudades y hoy lo tenemos acá. Un gusto, Marco, de tenerte acá en Un Café con Jesús. Gracias por aceptar la invitación. Y vamos a tener una conversación grata en donde vamos a tener esta conversación con Marco de todo lo que él ha ido haciendo en estos últimos años allá en California. Y también escritor de libros. Y por eso que quiero, Marco, que primero que todo darte la bienvenida, que puedas saludar a los que nos van a seguir, porque sabemos que van a ser mucha gente que va a estar viendo este podcast, así que quiero dejarte ahí para que puedas presentarte y también bendecir a los que van a estar hoy día a esta gran audiencia. Bueno, gracias Cristian por esta invitación, me siento muy honrado y también saludo a todos los hermanos que estarán disfrutando esta conversación. Gracias, aprecio mucho este instante de poder dialogar la experiencia de uno, el peregrinar que uno ha tenido en el Señor y bueno, con el deseo de dialogar. Así es. Marco, queremos que nos cuentes un poco de tu historia. ¿Cuándo comienza tu historia con Jesús? ¿Cuándo comienza? Bueno, es una pregunta bella en el sentido de que Jesús, para mí, podría yo hablar de que resultó en una relación cultural, ya que nací en un hogar cristiano, soy hijo de pastor, nací en el campo misionero, porque mis padres primero fueron misioneros en una caleta de pescadores hacia allá al norte de Chile, eh, y ahí comenzó de buena manera mi primera experiencia en ese círculo de cultura cristiana y de experiencias muy propias de una familia misionera. Ya más adelante, ya en mi juventud, ya comencé a mirar al Señor de manera mucho más personal, ya no a través de la mediación de mis padres, sino que esa búsqueda personal con el Señor. Y creo que a temprana adolescencia ya tenía una conciencia de mi necesidad de Él. Eh, bueno, ahí toda la adolescencia propia. En esos tiempos era muy bueno porque las iglesias como que propiciaban Sí. esa espiritualidad para los jóvenes, habían muchos eventos donde los chicos íbamos a poder encontrarnos con el Señor. Me acuerdo que había una preocupación de los pastores para que Sí. uno fuese transformado por el Evangelio. Y creo que esa experiencia de adolescencia marcó mis decisiones futuras. Y bueno, ahí comencé. Y de que Podría decir de que comienza con una experiencia cultural, Ujú. nací en un lugar cristiano, donde todo era en torno a la fe. Mira esto, por ejemplo, la oración propia de comer los alimentos, el de buenos alimentos. Sí. Bueno, mi papá siempre cantaba, y no orábamos, sino cantábamos. Sí, pues hay canciones que La se oración. van transmitiendo en la familia de la oración por los Claro. alimentos. Y esas mismas canciones yo las canto algunas veces con mis hijos, entonces es como una especie de una tradición propia, como un patrimonio familiar, hasta la forma de orar, Sí, esa cultura, y ya después, como te digo, la experiencia fue más personal. ya. Y Marco, y en este conocer a Jesús, ¿cuándo hay ese antes y después? Porque siempre escuchamos, no sé si a ti te pasa ya también en las iglesias, de que tú le preguntas a alguien, ¿cómo conociste a Jesús? Y a veces la respuesta es, no, yo crecí en las bancas, yo crecí en la iglesia, La- pero no.
no mencionan ese encuentro, ese choque con la cruz, ese choque Claro, en donde cambia todo. claro. ¿Cuál fue la edad más o menos en que tú eso te hizo más sentir? Bueno, tienes razón de que uno al nacer en un lugar cristiano, como que la idea de Jesús va progresivamente anidándose en ti, ya uno tiene un concepto del Señor. Mi mamá siempre me decía, Jesús está en tu corazón, y yo lo repetía cuando era niño. ¿Ah? Ya. Por lo tanto, cuando decía, ¿quién quiere recibir al Señor? Decía en el coro dominical, yo no levantaba la mano porque yo estaba con la idea de que, bueno, Jesús está en mí, ya me lo han enseñado. Claro. Ahora, pero ese encuentro de manera singular, particular con mi vida, fue justamente en la adolescencia, porque como te digo, el- creo que antiguamente como que propiciaban con la intencionalidad de que los jóvenes fuéramos llenos del espíritu, que tuviéramos experiencias, pero fuerte y auténtica. Potente. Claro, era como la preocupación primera. Hoy como que la preocupación es, mira, vamos a hacer un culto puesta en escena para que los chicos, ¿verdad?, pueden estar conectados y sigue siendo la preocupación la espiritualidad, pero creo que antes era como una intensidad, como que algo más intenso. Y yo empecé a tener la necesidad de poder encontrarme con algo que superara mi vida. ¿Ah? Tenía a mi papá, mis padres, que eran como mi modelo de vida, pero estaba en una búsqueda de encontrarme con un modelo más grande, con algo que me desafiara, con algo que me pudiera mostrar un horizonte amplio. Y tenía esa hambre. Es más, yo a los 13, 14 años me fui a Paraguay a un congreso de jóvenes. O sea, yo tenía un hambre de poder Sentir esa búsqueda. claro, esa búsqueda, que no lo podía definir bien, pero quería como ser impactado por algo, ¿no? Entonces fue cuando el Señor tocó mi corazón. Fueron varias experiencias muy intensas, y una de ellas fue entender que Cristo tenía un plan singular para mi vida, y sentía que Él me decía, mira, quiero que ames aquello que todavía no conoces. Y yo no era una persona así, o sea, yo era bastante pragmática. O sea, yo quería, incluso era muy pragmático con mis papás. Me decían algo y yo de repente, bueno, pero quiero algún dato sobre esto. Y es, no, quiero que ames aquello que no conoces. Quiero que estés dispuesto a aquello que todavía no entienden los términos de ese desafío. Y fue que el Señor tocó mi corazón. A tal punto de que mira, me enamoré del Señor. Yo estudiaba en un liceo que queda cerca de la iglesia Bethesda. ¿Verdad? Creo que está, ese liceo, ahora el liceo que afecta en la plaza. Ay, sí, en Prieto. Bueno, como se dice un liceo, ¿verdad? Hay un Sí. departamento, Sí. está el liceo, afecta en una plaza, por ahí una iglesia católica. Creo que hacia atrás está la iglesia Bethesda. Bueno, en ese liceo yo empecé a predicar la palabra del Señor porque estaba tan Deseoso de poder más, me decían curita, el pastorcito Huerta, pero predicaba en el receso, en el recreo, creo, y porque tenía un hambre de poder hacer algo, de transmitir lo que no sabía que haga. completamente. Bueno, mira qué maravilloso bueno, que nuestras historias, cómo el Señor va entretejiendo todo esto y nos va mostrando, como bien decís tú, sin mostrarnos nada, pero sí nos va mostrando el paso a paso, ya, pero no como cuando le dijo que le mostraré la tierra y tu parentela, o sea, deja tu tierra y tu parentela y vete a lo que yo te mostraré, pero no le mostró el mapa, no le mostró nada. No dice la escritura que salió como viendo al invisible. Exactamente. Entonces, Dios como que de esa manera a veces nos cautiva también, de esa forma para que, oye, obviamente nuestra fe sea mucho más activa. Y ese es un gran desafío para el hombre de hoy. Si te das cuenta, somos más pragmáticos.
somos como el discípulo, ven para creer, ¿no? O sea, para cosas, lo que te hemos dicho, muéstrame las cosas. Sí. Y hoy se ha perdido la audacia. La gente quiere dar un paso, pero que estén las garantías, Exacto. que esté, las expectativas mínimas, pero a veces Dios nos lleva a una decisión eh, audaz, propia de aquellos visionarios que se emprenden en algo grande, ¿verdad? Contra todas las expectativas. Pues a veces Dios nos muestra así, que, mira, y Dios nos dice, ama aquello que incluso no entiendes, ama incluso aquello que no logras ver, no logras ver, y yo creo que yo fui desafiado a ese tipo de mirada. Y de aquí viendo. Porque cuando nace este deseo, porque bueno, tú hasta qué edad estuviste acá en Chile. ¿Cómo? Acá en Chile, ¿hasta qué edad estuviste y luego tomaste la decisión de... A ver, bueno, a ver, para hacer un poquito esa conexión, porque el irme a Estados Unidos fue una decisión de querer estudiar, porque yo quería llevar mi ministerio hacia lo que yo podía alcanzar. Tenía tal vez ese deseo de no, si voy a entrar al ministerio, no quería que fuera un ministerio con las limitaciones que yo miraba en ese momento, sino decía, quiero alcanzar lo máximo o que puedo alcanzar, no como un logro personal, sino como una forma de servir mejor al reino. Y tú ya tenías esa mentalidad. esa visión, digamos, de reino? Entonces yo estaba estudiando en la Universidad Católica, que ahora se cambió a la Santísima Concepción, ¿verdad? La que está Adelante era la Católica, sí. Y ahí estaba estudiando, estaba a punto de entrar al tercer semestre, sí, y de repente fui a Osorno a un evento y había un pastor que predicó un mensaje que decía, pon a los pies de la cruz tus decisiones, ¿verdad? Y bueno, yo dije, ok, estaba lindo el mensaje, pero no sabía, ¿verdad?, en qué podría resultar eso. Y el Señor puso inquietud en mi vida. De estudiar una carrera de ciencia a considerar estudiar filosofía, teología, y fue de ahí que Dios empezó a mudar mi corazón. Yo tenía que, quizás unos 21 años, cuando empecé a sentir el deseo de poder ya salir. Salir. Como esa edad, más o menos 21, 22 años, tomé la decisión de salir, pero fui a Ecuador primero. En Ecuador empecé a estudiar, ahí estudié hasta una maestría en estudios antropológicos y misionología. Después regresé a Chile, estuve trabajando y de ahí ya fue la otra decisión del Estados Unidos. Wow. Bueno, y dentro de todo esto, quiero que pasemos a algo ya un poquito más concreto con respecto a cuándo nace ese deseo de escribir, porque yo creo que no es llegar y tomar un lápiz y empezar, sino que hay algo que gatilla ahí, claro. ¿Cuándo nace ese deseo, digo? Mira, yo siempre he sido una persona, digamos, persona de las letras. Siempre me gustó las letras. Mis hermanos eran más matemáticos, de la música. Ya. Los dos, Israel y Cristian, saben, creo que todos los instrumentos, ¿verdad? Guitarra, piano y todo lo demás. Pero yo no tenía ese talento. ¿Pero tocas algún instrumento? La guitarra, pero de manera bastante artesanal. Ya. Hago notas, ni sé las notas. Me dije, ¿cuál nota es, papá? Mira, ni idea cuál es, pero yo la sé hacer, ¿verdad? No tengo ese talento, pero me gustó mucho lo que es hablar. Ya. Me gusta mucho conversar, dialogar. Y ahí me gustó mucho las letras. Lo saqué de mi mamá, una mujer que quería mucho. Y lo que ella leía, mamá, ¿y eso que lee? Es interesante, sí, ya le ponía la verdad. Y siempre me gustó. Y por eso de que siempre estuve conectado al mundo de los libros y siempre escribí. Escribía de repente poemas, de repente escribía alguna composición, tema.
todos los mensajes los escribía, como 10 páginas escrito ahí hasta ponía, aquí tengo que decir amén, ¿por qué entro? Todo lo escribía. Después comencé un blog y en aquel tiempo casi era muy raro saber de un ministro que tuviera un blog. Sí. Y empecé a escribir mucho escribir. Ya más adelante sentí, oye, tengo mucho material, tengo escrito. Sí. Creo que voy a escribir un libro. Y ahí empecé. El primer libro que comencé, que fue un libro maravilloso que lo comencé a escribir en el 2000, en el 2003. Y en el 2005 lo terminé. Ya. Pero ahí empezó una travesía bastante interesante, pero prácticamente desde ese tiempo empecé a escribir. ¿Y el nombre de ese primer libro? Se llamó Un pastor llamado Jesús, un libro que es como una presentación intelectual de cómo podríamos entender a Jesús como pensador, como un hombre coherente entre lo que hacía y lo que decía. Y ahí empiezo yo a resaltar matices bastante bellos de él. Tú en ese libro mencionas bastante ocupada. Claro. ¿Ya? Es lindo eso porque, eh, mira, así la historia bastante resumida, ¿eh? Sí. Yo termino el libro en 2005 y lo presento a una editorial de Cleveland, Tennessee. Y la editorial me dice, mire, señor Huerta, su libro, a ver, dedíquese a cantar mejor, me dijeron. Sí. Y bueno, de manera bastante diplomática me dijeron de que no era buen escritor. Ya, sí. Bueno, tomé el libro y lo guardé. Pero en el 2010 vuelvo a leer el libro y yo dije, no, esto se equivocaron, el libro no es tan malo. Así que lo empecé a reeditar y en el 2014-15 termino el libro. Otra vez, o sea, lo edité. Pero cuando fui a una entrevista, a mí yo estaba tan entusiasmado que yo en mi computadora llevé los respaldos, llevé los discos duros, o sea, no sé por qué, era el entusiasmo de que una editorial me iba a entrevistar para la posibilidad de que ese libro se... Pero en el trayecto fui a ver a una persona, un pastor amigo, y, o sea, me robaron el libro, o sea, me robaron un dibujo. Eso fue algo bastante curioso. Entré a su oficina, dejamos en una sala de clase, y justamente alguien entró en ese momento y saca los bolsos, o sea, estábamos conversando y estaban robando en la otra sala los bolsos de los hermanos y ahí robaron mi bolso y me robaron el libro. Y bueno, eso fue algo, pero fuerte. Y no estaba respaldado. No, porque yo me traje o sea, yo tuve la equivocación de llevar el disco duro porque tenía un entusiasmo, no sé por qué. Quizás tenía ese entusiasmo de niño, ¿verdad? Claro. Bueno, 2015-16. Lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a escribir, lo vuelvo a escribir. Y en el 2018, mi papá, y ya lo termino de nuevo, y mi papá ya hace el prólogo. Pero no alcanza a terminarlo porque me dice, después lo termino. Ok. Y 12 días después muere. Y eso para mí fue una cruz. Era mi amigo, mi confidente, mi pastor, era todo, ¿no? Y yo entro en un cuadro predepresivo bastante duro. Y cuando regreso a Estados Unidos, yo le pongo delete, le pongo borrar al libro. Yo mismo lo destruí. Y por completo lo destruí. Entonces, en el 2020 mi esposa le dice, uy, el libro. ¿Con cuál libro? El libro que ibas a escribir. No, si ya no era esa historia. Ella me dice en ese momento, bueno, no lo escribas por ti, escríbelo por tu papá. Y eso me impactó. Wow, cambió toda la... Y cambió toda la perspectiva. Y comencé el 2021. Hasta el 2022, 2 años, en poder escribir, ¿no? Claro. En honor a él. Y el prólogo lo dejé tal cual como él. ¿Hasta dónde? Hasta dónde lo dejó. Claro, la pelea con la editorial. No, tienes que terminar el prólogo. No. En honor a él. Hasta ahí lo dejó él. Así que el prólogo está incompleto. Pero lo que él escribió es Sí. es muy impactante, muy malo, sí, muy profundo. Bueno, y ahí vemos que hasta esos detalles, y desde tuve la oportunidad de conocer a tu padre, en esos detalles que lo hacían él, era una persona muy especial, muy, yo lo recuerdo también como
como que él, su paternidad la trataba de traspasar obviamente a ustedes sus hijos, pero en el caso nuestro, también él como que suplió esa falta de que necesitábamos a alguien a quien mirar, a quien seguir como Él creía, una guía. él creía mucho en las personas. Sí, Era un hombre que tenía fe en el otro, en el prójimo, aun cuando él podía ver la posibilidad de que el otro pudiera ser no tan bueno con él. Aún así, él confiaba, él abría su corazón, él creía en las personas. No era una persona aprovechada, sino que él trataba de impulsar a otros. Él podía verse, eh, porque a veces estaba todo a su beneficio. Pastor, sea usted. Pastor, díganos usted. exacto. No, 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 tú puedes. Sí, No, tú puedes levantarte. Yo te puedo mentorear, te puedo aconsejar. sí. Hay muchos pastores que me cuentan de que no, una vez yo estaba mal y yo le decía, pastor, venga y pastorenos usted. O pastor, venga y ayúdenos usted. Pastor, venga, mire, yo lo puedo mentorear, pero tú puedes, pero yo te apoyo. Y entonces creía mucho Sí, en los demás. lo tendrás. Marco, quería detenerme en algo que mencionaste que hoy, ves, está muy hoy día eh, en boca de todo el tema de la depresión, del estrés, ya, de las crisis de Augusto y todo eso. Y tú mencionaste que pasaste por un tiempo, por el fallecimiento de tu padre, pasaste por un tiempo un poco ahí con una depresión, Claro. ya. El cristiano hoy día, eh, ¿cuál es tu opinión con respecto a esto, con respecto a la depresión que hoy día vivimos un nivel de estrés que nos llevan a tener crisis de pánico, Claro. crisis de angustia? ¿Cuál es tu opinión con respecto a todo como hoy día, estando también con una mirada externa a lo que estamos viendo en Claro. Chile, pero también esto es universal? Claro. Bueno, la depresión yo la miro desde mi propia experiencia y también de la lectura que uno hace de texto sagrado. Yo experimenté dos momentos de depresión. Cuando termino cuarto medio y postulo a la universidad, estaba la prueba antiguamente la Todavía es negada, ¿verdad? y yo voy a estudiar una carrera como de psicología, eso. Los puntajes eran altos. No, no me preparé bien, aunque tenía buenas notas. Pero creo que dije, no, tengo buenas notas en el liceo. Pues, entonces no me preparé bien. Y de repente quedo en la lista de espera. Y eso me causó una depresión. Ese año no quise postular. Podría haber postulado a otras carreras, pero me entró como una depresión. Y fue mi mamá la que se dio cuenta de eso. Y ella oró por mí, me ayudó, me ministró, porque me sentía fracasado. Entonces, ese fue el primer episodio. ¿Ah? Y el segundo fue el caso de mi padre. Ahora, basado en eso, yo siempre he visto la depresión como una enfermedad en el sentido de que el ser humano a veces vive diferentes tipos de eventos, diferentes tipos de situaciones que oprimen de alguna manera su vigor. Sí. Y hay que verla desde esa perspectiva. Evidentemente que el enemigo trata de aprovecharse. Por supuesto. O sea, eso lo ha aprovechado de primer nivel que se aprovecha hasta de la felicidad. O sea, digo, es un ser aventajado, ¿no? Quiere tomar partido. Sí. Entonces la depresión la veo como una condición humana donde el hombre llega a un nivel de desesperanza y donde todo a su alrededor no logra ser suficiente para sostener su alma. Por eso que yo entiendo cuando la persona depresiva te promete algo y no cumple. No es porque no quiera, sino porque no tiene todavía ese soporte para poder. No, no, te prometo que estaré bien, te prometo que ahora voy. Voy a estar y no viene, no llega. Y tú le llamas y otra vez vuelve para atrás. Entonces, hay que comprender, hay que ayudar, hay que poder ser sensible. Además, ciertos tipos de depresión oprimen el alma y la gente quiere incluso atentar contra su vida. Y siempre
lo que yo he mirado, por ejemplo, de que la gente atenta contra su vida de manera muy violenta. Por lo menos en Estados Unidos, la gente que termina con su vida es en términos muy violentos. Ahora, y ahí uno ve la desesperanza. Ahora, yo creo que un creyente puede estar viviendo momentos de una preocupación intensa, donde necesita de otro ser humano que lo acompañe. Entonces, no, antiguamente decíamos, ¿verdad?, que era no, es pecado, ¿ah? Sí. O que el cristiano puede estar oprimido. No, no, es parte. La palabra dice que del mundo tendréis aflicción. Y la palabra aflicción es un síntoma de un cuadro Claro. de tensión, de ansiedad. Oye, yo siempre lo he entendido que así como nuestros órganos también comienzan a fallar, que el hígado, que el páncreas, o una enfermedad del corazón, No, la mente también se enferma. La no, mente llega a un punto en donde también, obviamente, se enferma y hay que buscar, eh, obviamente, un especialista, alguien que se ha dedicado a poder hacer este estudio más profundizado, y ver qué es lo que no está funcionando. no, Ya, porque si nos dijeran, oye, tienes algo al corazón y si no te tomas este medicamento, estás propenso a un infarto y todo. no, Pero ¿qué pasa cuando se enferma la mente? no. También hay que entrar en un tratamiento para poder lograr nuevamente esa estabilidad, tanto en lo emocional como en lo cerebral. Bueno, Marco, eh, este café con Jesús, como te mencionaba antes que partiéramos, nació de ese café que me encanta tomarme a mí personalmente con él, ya en donde puedo conversar con él, le puedo plantear desde las dudas quizás que él sienta que me responde, me dice, yo otra vez me vas a preguntar eso, pero se las hago porque tengo esa confianza. Y te quería hacer una pregunta que fue la pregunta que yo le hice ese primer día que me senté a tomar un café con él. Eh, con respecto a la relación que tú tienes con Dios, con Jesús particularmente. Jesús, bueno, la palabra dice, donde hay dos o tres congregados, bueno, yo estoy en medio, Jesús está acá. ¿Cuál sería esa pregunta que tú le harías? ¿Cuál sería hoy día Marco ya habiendo vivido gran parte de su vida, habiendo escrito libros? ¿Cuál sería la pregunta que le dirías a Jesús? Claro. Wow, uno no logra dimensionar esa, ¿verdad? Ese supuesto, pero yo creo que le preguntaría al Señor, ¿qué piensas de mí, Señor? Le preguntaría, ¿qué, ¿cómo me imaginas a mí, Señor? ¿Qué me falta para poder acercarme a tu imaginario, a lo que has pensado, Marco Webb? Porque tú me hiciste nacer en este tiempo, en este contexto. ¿Para qué, Señor? Porque trataría de que Dios dijera, porque ahí está la felicidad, la búsqueda del propósito. Es como lo que estábamos hablando, la gente que está en incertidumbre porque ha perdido el propósito. Entonces el propósito es al final el sentido de la vida. Y yo digo, Señor, ¿cuál es el sentido de mi vida? No es que esté yo, a ver, quizás incierto en cuanto a lo que he vivido, pero le preguntaría si hay todavía algo más que me ha faltado explorar, si hay algo que todavía me ha faltado conocer para poder, eh, para poder irme al cielo disfrutando todo lo que tenía que haber disfrutado, Exacto. para vivir todo lo que tenía que haber vivido. Entonces, nos tocó conocer un país, o una persona, o alguien, un mentor, y le diría, Señor, dime, porque inmediatamente voy y lo busco. Exacto. Creo que esa sería la pregunta que yo le diría, que tiene que ver con la pregunta del sentido. No sentido. Mira que no sé, bueno, esta pregunta la hemos hecho en varias oportunidades en la iglesia, en este café con Jesús, y
y bueno, muchos como que también van hacia esa dirección, digamos, de bueno, mi pregunta también fue muy similar. Le dije, ¿cómo lo estoy diciendo hasta ahora? ¿Está bien? ¿Qué me falta? Bueno, y Pablo nos anima y nos dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto como lo fue Jesucristo. Entonces, eh, la intención de este café es como llevar a las personas a que realmente cultiven una relación con Jesús. Es como la intención, que este café que nos tomamos ya sea algo dentro de tu diario vivir, que tú dejes un espacio, así como te tomas un café con un mejor amigo, a conversar, que lo puedas tener también junto a él y cultivar y esa relación profundizarla cada día más. Claro que sí. Esa es la intención de este café. Y hoy día estamos en este café acá en Chihuayante, el Café Di Fiore, que nos ha recibido con mucho amor. Aquí nos tienen con rico cafecito, ya, así que los esperamos también ahí en este, en este primer capítulo. Van a salir ahí las direcciones, todo el Instagram de esta cafetería y restaurante que está acá a un costado de la municipalidad de Chigoyante. Tenemos un entorno muy hermoso acá, así que están todos cordialmente invitados a esta cafetería, donde nos han recibido con mucho amor. Y bueno, difiere tú durante lo transfiere. Claro. Pero es muy bonito, es muy parecido a algunos restaurantes allá en Roma. Es muy bello, muy acogedor. Sí, Sí, música ambiente, muy bello, muy... sí, la orientación que le dieron ellos es esa, Italia, Roma, y por eso que hoy día nos sentimos bendecidos de poder estar en este lugar junto a mi querido amigo y hermano Marco Huerta, que siempre te lo digo, para mí es un privilegio contar con tu amistad, de tomar el teléfono y sé que me vas a responder, y siempre con un consejo sabio, un consejo certero, y eso realmente yo se lo debo al Señor. No, gracias por tu amistad, por tu cariño, porque podemos trabajar juntos y siempre me has demostrado apertura y disposición para poder contribuir. Así es. Marco, y por último quiero que le menciones aquí a los que nos están escuchando sobre tu último libro, que es un libro que el título, sobre todo para las iglesias tradicionales, puede causar un poco ahí de alguna pregunta, algo con respecto a la labor, a la tremenda labor que también Dios, y si hay algo que Jesús hizo fue dignificar a la mujer. Claro que sí. Ya, así que quiero que nos hable unos minutos para ir ya. Sí, bueno, he escrito 6 libros, 4 se han publicado y 2 están a punto de publicarse de manera global, porque están publicados, pero sectorialmente, en una parte, en un sector determinado, pero va a ser ya más global los otros dos. Pero el que tú mencionas es un libro que se llama El rostro femenino de la fe, que es una especie de feminismo cristiano. Me atreví a escribir sobre cómo se entiende desde la fe, desde el mundo teológico intelectual, a la mujer y su mundo femenino, ¿no? O la feminidad. Y es un libro bello que finalicé, me duré 2 años en escribirlo y ya está siendo un libro muy aceptado, especialmente en la comunidad católica. He tenido un buen mensaje. Me toca ir a dar una exposición en una parroquia allá, sí, 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 en California, para hablar sobre las feminidades de la perspectiva de Jesús, ¿no? Y la causa de mi viaje también fue eso, de venir a presentar el libro. En Temuco lo presenté en una comunidad y acá ayer lo presentamos ahí en Hualpén, en una iglesia, que pensamos que iban a venir unas 50 personas, ¿verdad? Porque era algo más doméstico, pero había más de 150 personas, ¿no? Ahora, y después el diálogo que se dio fue muy bueno. Un libro donde trato de proponer una mirada siempre desde Jesús sobre cómo entendemos la feminidad, como un activo, como algo que Jesús vio no como un peligro, sino como que algo que suma, una parte del cuerpo del Señor que suman, que ayudan, que contribuye fuertemente.
Y claro, evidentemente yo creo en un ministerio de la mujer libre y universal. Creo que la mujer puede ejercer un ministerio, un liderazgo, ¿por qué no un pastorado? Entendiendo que la mujer tiene esos matices propios de su feminidad que tampoco debe entrar en tensión Claro, con el ministerio, ¿verdad? claro. Porque muchas de ellas viven su maternidad o son administradoras de su hogar, ¿verdad? Y también la crianza de sus hijos, que esas realidades suman a su ministerio, son activos que suman. Entonces, propongo también una lectura mucho más solidaria y mucho más cercana al sentido original de textos como que la mujer cae en la congregación, Exacto. o que tiene que aprender en silencio, Ujú. o esa idea de que la mujer fue creada segundo. Entonces, ahí brego con esos temas y trato de proponer una lectura desde, desde la etimología de los términos para que la gente entienda bien el pasaje. Ya. Un libro bello, muy bello. Sí, Sí, y ya el título nos da como una mirada, sobre todo para estos tiempos en donde, eh, como bien tú decías, la iglesia por años, y por qué no decir los siglos, ha tenido esta mirada con respecto al rol de la mujer dentro claro. de las congregaciones de la iglesia. Así que yo creo que va a ser un libro que va a marcar un antes y un después, porque no da de bestseller, ahí que ya lo lleve lo más alto, ¿cierto? Y bueno, para los que nos escuchan, nuestro amigo Marco nos va a enviar un libro de regalo para todos los que compartan este podcast, ya lo compartan ahí con sus amigos, con su lista que tienen ahí de contactos y ahí vamos a entrar en un concurso y se los vamos a hacer llegar ahí junto a, a mi querida Brenda, que es la que está ahí atrás de cámara. Eh, Así que damos gracias al señor Marco por este tiempo que nos regaló de poder compartir, de poder conocerte un poco más. Y por qué no pensar que también podemos hacer este mismo cafecito desde allá, tú desde California. Vamos, no sé, podemos hacer un contacto un día de estos para poder seguir teniendo esta rica y entretenida conversación. Claro que sí, claro. Gracias, Cristian, a la audiencia presente y las que después vendrán mirando otra vez este podcast. Muy agradecido de poder dialogar. Y como palabras finales, bueno, me expliques algo de que a lo que decíamos recién sobre el sentido de la vida, hay una búsqueda intensa sobre esto, sobre el sentido de la vida. Hoy más que nunca la gente está en esa disyuntiva, Sí. incerteza, desesperanza. Los ansiolíticos han aumentado, la gente buscando maneras de poder aplacar su ansiedad. Eh, y el mundo lamentablemente cosifica la vida. Y, bueno, hay que pensando de que el sentido último de la vida son las cosas, el obtener cosas. No estamos en contra de eso, evidentemente uno tiene que prosperar y uno tiene que emprender, pero que el emprendimiento o las cosas no sea el sentido final de todo esto, sino Cristo, sino encontrarse con lo divino. Dios, Jesucristo es como, es como la medicina final del ser humano, es como el puerto seguro donde todos tratamos de lograr zarpar, llegar a puerto seguro. Por lo tanto, en esa búsqueda que tienes tú del sentido de la vida, eh, acércate al Señor, que Él sabe cómo lidiar con la problemática del corazón, de los sentimientos, de las emociones. Al final, Él es la vida abundante. Hay un discípulo que dijo, ¿dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida? Así que te animo, si estás en esa búsqueda, eres un buscador como tantos del sentido final de tu existir. Bueno, creo que el último capítulo y el mejor de todos es Cristo. Así que Dios te bendiga y adelante en todo. Muchas gracias, Marco, por esas lindas palabras que nos animan, nos alientan a continuar
en esta búsqueda de esta persona que vino a cambiar la historia nuestra, del ser humano, ese antes y después de Cristo, es maravilloso. Así que para nosotros como primer capítulo estamos felices, contentos, sabemos que Dios tiene preparadas muchas, muchas cosas para este tiempo, así que damos las gracias por la oportunidad de que te puedas conectar, de que puedas compartir esta conversación, esta rica conversación que hemos tenido con Marco. Ya se vendrán muchas otras más, así que ya te invitamos al segundo capítulo, vamos a tener invitados, vamos a tener muchas, muchas sorpresas, así que muchas gracias por este primer café con Jesús. Síguenos en Instagram, eh, uncafeconjesús.cl. Así que síguenos y vamos a tener muchas, muchas más sorpresas. Así que hemos terminado solo por este momento, por este día, y ya estaremos anunciando por las redes sociales lo que se viene, porque como ya les dije, se vienen muchos invitados, así como el invitado que tuvimos en el día de hoy. Así que Marco, que Dios te bendiga y muchas gracias, y será hasta el próximo viaje Claro que sí, con un próximo libro. claro que sí. Ya te estoy desafiando ya para el próximo. No, de hecho sí, estoy en esa primavera literaria, sí, claro que sí, siguiendo escribiendo. Y gracias por la oportunidad. De vivir. Nos vemos allá. Que estén muy bien, Dios les bendiga. Hasta la próxima.